Bien, buenas tardes a todos. A Blanca, en primer lugar, también a Nadia y Cecilia, que nos están siguiendo a distancia, a los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Emilio Geijo, que estáis aquí presentes en gran abundancia. Lamentamos no tener más sitios, pero es el que hay. Más tarde hablaré como amigo, pero ahora, en nombre de la Fundación, quiero decir que es un motivo de sano orgullo celebrar aquí este acto en esta sala a la que tantas veces asistió Emilio. Pero no solo asistió, digamos que pasivamente. Emilio fue un importante actor y colaborador de esta fundación de diversas maneras. Solamente voy a recordar lo más importante, pero esto mucho más. Es obligatorio recordar que en 2014 y 2016, junto con sus compañeros Bernardino González, Javier de la Torre y Miguel Ángel Cordero, aquí presentes, diseñaron y organizaron dos exposiciones sobre la Ilustración y Cervantes que la Fundación produjo y después de estar en León recorrieron toda la provincia. Aquí fueron acompañados por ciclos de conferencias que despertaron gran interés. Y en todas estas actividades Emilio puso una gran ilusión, como era él. Emilio era un hombre de esa fundación que sentía como propia y al que también nosotros sentíamos como absolutamente de casa. Me toca dejar claro que este recuerdo y homenaje a Emilio Geijo ha sido posible por el esfuerzo de un grupo de gente encabezado por Blanca, su compañera de toda una vida, y por Lorenzo López Figal, amigo de Emilio desde la más tierna infancia en el Colegio La Salle de Astorga. A ellos les hemos ayudado otros, entre los que se encuentran los cuatro ya citados anteriormente: Andrés Herrero, que es el diseñador del retrato del cartel y portada del libro; Concha Carriego, que está aquí a los mandos del audiovisual; Bernardino Prieto y más amigos que se irán viendo a lo largo de este acto. A todos ellos, a la agrupación Boreas, Maite, Eva y Marta, y muy especialmente a Pedro Trapiello, tan colega de cafés casi diarios con Emilio mientras estaba en León y que va a hacer de conductor del acto. A todos ellos, muchas gracias por hacer posible este merecido homenaje. Muy buenas tardes. Me recomiendan que la organización no aplaudir hasta que el acto finalice, es decir, no hacerlo después de las intervenciones personales, ni siquiera con las intervenciones musicales, para que el aplauso sea único y unánime al finalizar el acto y podamos abreviar y conducirlo con la rapidez. No se oye. Sí, hablaré entonces más alto, así. Gracias. Digo que la razón principal que nos une hoy aquí a todos, los que vayamos a intervenir y los que estaréis escuchando, no son tanto las cualidades que le sobran a Emilio Geijo, sino la bondad, el corazón por fuera y esa actitud que ha tenido con todos vosotros y que recordaréis. Se alegraba siempre de ver. Esa alegría, esa vitalidad, ese querer escuchar es lo que sin duda hay que honrar en primera instancia en este acto. Yo quiero simplemente leer aquí la columna que hice tras la fatal noticia de conocer que nos había dejado en tantos sentidos huérfanos. ¿Qué hacer ahora si una voz serena y la razón ponderada se apagan y nos enmudecen? ¿A qué candil acudir mañana para que este tiempo de sombras tenga alumbrada alguna senda y no vayamos a tinieblas, a derrotas y a pesadumbre? Maldito este mes que vino segando vidas queridas y gentes de respeto debido o de corazón por fuera. Y tú, parca, bruja ciega, vieja, loca, arbitraria, ¿qué es lo que tantos envidiabas de Emilio Geijo para que nos lo robaras de sopetón? ¿Su libre pensar y su enseñar más libre? ¿Sus ganas de más y más ganas de todo aunque estuviera jubilado de docencias? ¿Su crítica de la razón impura? ¿Su escribir para hacer pensar?
Su pensar subido al teatro, filosofía en las tablas porque la vida no deja de ser un vaivén que va de comedia a tragedia. Puta muerte. No pudiste entretenerte antes un tiempo largo ante el cerro de tontos, malos, atrevidos que acá y allá le hacen frontera a todo horizonte, clavándose como taquillas en lo que llaman su solar patrio. ¿Por qué a Emilio? Apasionado de su asignatura, vi a este profesor de filosofía en sus bachilleratos del Padre Isla dolerse de la vergüenza educativa en un país que se carga poco a poco esta materia y de ver que el pensar es desahuciado de los planes educativos. Por eso quiso que donde el alma se esfumara se alzara el telón del teatro. Cofundó para ello un grupo y no se detuvo en los clásicos. Él mismo, de su pluma, hizo subir ahí a Rousseau, a Nietzsche, para que dijera lo suyo, porque Emilio, a los míticos de la filosofía francesa le traían a bien traer. Reverenciaba sus razones de peso y atrevidas. ¿Quién dijo miedo? Por eso admiró muy especialmente a su amigo, paisano y colega Tomás Pollán de Valdespino. El filósofo más agudo y respetado me decía, hoy en España, aunque siga negándose a publicar. Así que solo por boca de Emilio y por algunas separatas que me pasó supe de su existencia y de su pensar. Y ahora Emilio no está. ¿A quién le pedimos criterio, senda, serenidad y compromiso? ¿Y cómo decir el vacío que se les instalará a Blanca, Nadia y Cecilia, su familia, su cabaña? Adiós, gran amigo. Y con esta introducción quiero dar paso a la primera intervención de Concha Carriedo, profesora de lengua del instituto. Conoció a Emilio en el año 98 y desde entonces se estableció una sintonía entre los dos que les llevó a colaborar muy activamente en toda suerte de aventuras poéticas y teatrales. Montaron escenografías y obras para que alumnos y profesores se implicaran también en esta didáctica del teatro. Y recuerda cómo Emilio escribió también para estos alumnos La sentencia del oráculo sobre Sócrates o El viajero y su sombra de Nietzsche, sobre Nietzsche. Concha Carriedo, tuya es la palabra. Este es el suceso que nos fractura el aliento. Por esta madrugada ya nunca pasa el sueño. Cae el telón, aplaudo tu vida y me estremece tu recuerdo entre bambalinas. Hoy se celebra esa falta que tu hueco produce y duele de veras saber que padeces para siempre silencio, saber que tu sonrisa tristemente consuela. La razón se esconde, mueren las palabras. Me rindo ante lo incomprensible, pero tu generosidad me reconcilia con lo mejor del ser humano. Seguiré aplaudiéndote, Emilio, en cada verso vivo, en cada noble corazón que encuentre. Espérame para la próxima representación en el infinito. A mi amigo Emilio con sabor a eternidad. Por si acaso el retorno, los ojos lejos del abismo, por si acaso algún día se partiera la tormenta y se abriera cálida la línea somnolienta del horizonte, por si acaso el muro caído se irguiera y la pena penita discurriera disuelta, hecha azúcar y vapor de luz por tu verbo tierno. Por si acaso otra vez la risa que no cesa en la memoria. Por si acaso la ausencia conjugara ser y estar en la añoranza laberíntica de lo pretérito. Por si acaso los días sucesivos y habitados, por si acaso la voz, tu voz,
diseccionando errores, destilando anécdotas, contando lo que tú solo podías contar. Por si acaso la emoción de lo nuevo, otra vez atesorada, la fascinación del ángulo exacto que da la medida del vértigo de la vida, por si acaso deseo imposible y realidad agotada te regresaran, fundidos en el abrazo infinito, cálido y transparente de la totalidad. Por si acaso Emilio doblara la esquina y te viera. Nadie muere cuando alguien le recuerda. Nadie muere si la presencia le revivifica. Creo que en esta ocasión, en este acto, en este salón, está parte de la multitud de recuerdos que vivifican de nuevo a Emilio y le hacen aquí presente. Habla a continuación su alma, su amor, su vida, su compañera, su mujer, su cabaña, Blanca Domenech. Bueno, antes de nada, amigos, daros las gracias a todos por vuestra presencia aquí, por la forma en que habéis respondido de esa manera tan rotunda, tan afectuosa, tan generosa a la llamada que hemos hecho para recordarle, ¿no? Ha sido, para hacer este homenaje a Emilio, ha sido para mí el saber que compartíais el dolor por su pérdida, ha sido también algo balsámico para mí, el saber que había tanta gente con la que tenía que compartir esto, ¿no? Gracias no solo a los que os habéis desplazado hasta aquí, sino yo diría que a los que no han podido venir por las razones que sean, por diversas circunstancias. Sé cuánto le queríais y por eso quería agradeceros o abrazaros a todos en este momento de recuerdo. En el curso 1970-71, el azar me llevó a la facultad, a un aula de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y sentarme al lado de Emilio. Estábamos esperando a que llegara el profesor cuando me puse a repasar árabe, que por entonces yo estaba estudiando. Él se dirigió a mí y se sorprendió de que el árabe se escribiera de derecha a izquierda. Y así empezamos a hablar. Y hablamos, y de ese primer encuentro surgió una aventura que nos ha llevado a vivir más de 50 años juntos. Quisiera saber expresar algo que hablara de los días y noches compartidos o decir sencillamente que el amor no se rinde, que no puede cansarse quien no termina nunca de pensarte. Quizás fuera todo un símbolo el hecho de que Emilio naciera en 1948, año en que se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que yo naciera el 10 de diciembre, el día en que se promulgaron esos mismos derechos. Fuera o no esto una premonición, mejor dicho, un punto muy fuerte de alianza, sabíamos que a ambos nos unía el amor y un profundo entendimiento y respeto. Su alma, su compromiso vital con el ser humano, su fe en la fuerza transformadora de la educación y el teatro, su enorme confianza en la razón como medio para interrogarse, comprender y dar sentido a la vida, quiénes somos y qué deseamos. Todo ello se enlazó con mi interés por lo íntimo,
la subjetividad, el lenguaje, las palabras que nos construyen. Y por aquello otro, más allá o más acá, donde la razón se pliega. Si yo fui, y así lo sé, su fuerza que no cesa, su compañera, su razón, su miedo, su pan, sus hombros, su esperanza. Si juntos fuimos y nos hicimos, quisiera compartir con vosotros este entrañable momento y su recuerdo. Una vida en común y en libertad, un caminar día a día, un quehacer cotidiano bañado por ese amor. Dos hijas vinculadas al teatro, la cultura y el arte. Sus parejas y los nietos son su legado vivo. Y hoy, como ayer y mañana, el agua del mar no desaparece, sigue alcanzando la orilla. Sus sueños permanecen vivos en nosotros y su sonrisa nos sigue abrazando. Gracias nuevamente a todos por vuestra colaboración en la forma que haya sido, vuestra compañía y por vuestro afecto. Todos habéis compartido con él su entusiasmo. Hago mías unas palabras atribuibles, creo, a Gabriel García Márquez, que dice: su muerte no llega, o la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Y aquí no hay olvido, hay muchas palabras y muchos recuerdos. Nada más, gracias amigos. Y para que el recuerdo y la presencia vuele, turno para que la melodía ponga los pensamientos. Interviene la agrupación musical Óreas, Maite, Eva, Marta, adelante. Interpretan Watermark de Grupo Enya. Maximiliano Alonso no puede comparecer hoy con esta convaleciente. Max, amigo de Emilio, leerá su texto. Pedro Lovera, también amigo tanto de Max como cuanto más de Emilio. Emilio Geijo y Astorga. Palabras Max Alonso. Me ha correspondido a mí, en este homenaje de recuerdo que le dedicamos a Emilio Geijo, la vocación de su infancia y adolescencia y su relación con Astorga. Asumo la tarea con placer para hablar de mi querido primo Emilín.
Nació no en Astorga, sino en San Justo de la Vega, pueblo del Alfoz de la ciudad, situado en la carretera que conduce a León. Nació y vivió sus primeros años en La Venta, como se llamaba la casa en la que vivían sus padres, en el comienzo del término municipal, en su parte más próxima a Astorga. En ella vivió y trabajó su padre Isidoro en una propiedad heredada de sus padres. Me has emocionado. Esto no son palabras de más, es que me estoy emocionando porque me has emocionado mucho, Blanca. Bueno, vuelvo al texto de Max. En ella vivió y trabajó su padre Isidoro en una propiedad heredada de sus padres, en la que ejercía de oficio de maestro chocolatero. La tradición chocolatera de Astorga se inició en la primera mitad del siglo XVI, en los tiempos de Hernán Cortés, cuando trajo el primer cacao desde México a España y se lo proporcionó a quien iba a ser su consuegro, el marqués de Astorga. Allí transcurrió la infancia de Emilín junto a sus hermanos, Pedro, el mayor, y José María, el pequeño. Una infancia como eran las de aquellos años, sin móviles ni otras tecnologías dedicadas a juegos infantiles, y que yo con mis hermanos Emilio y Jesús María compartimos. Para su desgracia, Emilín guardó toda su vida un recuerdo de aquellos tiempos en el pulgar de su mano, que yo le destrocé, pues se lo atartallé, como se dice en mi tierra, en una puerta, y él lo asumió con su bondad acreditada. La madre de Emilín, mi tía Carmen, procedía de un pueblo de la tierra de Campos, en la provincia de Zamora, abandonado ya hace mucho tiempo. Se llamaba Otero de Sariegos y su nombre ha emergido en los últimos años, pues es donde se ubicó uno de los observatorios de aves de las lagunas de Villafáfila. En Otero de Sariegos existían dos casas principales, la de Luciano y la de su hermana Amparo, nuestra abuela. Eran dos ricos propietarios rurales y la abuela ejerció de oficio de heredera con distinción y mano dura, siguiendo las fórmulas que provenían de la Edad Media. Amparo se casó con Maximiliano, un abogado que acababa de terminar la carrera en Madrid y nunca la ejerció, pues desde el día en que se casaron, la matriarca émula de la mismísima Isabel la Católica decidió que se dedicara a la gobernanza de la herencia campesina. Y fue lo que hizo en su vida, el bueno de Maximiliano, del que yo llevo su nombre, como otros dos primos míos, por fervor filial de sus hijas. La casa en la que vivían era enorme, pues allí habitaban también los trabajadores del campo con sus familias, donde se autoabastecían y celebraban juntos fiestas y acontecimientos, y donde doña Amparo reinaba como si de un castillo feudal se tratara. Tuvieron 7 hijos, 3 varones y 4 hembras, de las que su padre se ocupó de que estudiaran las 2 mayores en un colegio de monjas de Zamora. El mayor de todos los hijos, Pablo, se había hecho sacerdote y empezó a ejercer de profesor en el seminario de Astorga, a cuya diócesis pertenecía esa zona de la provincia de Zamora. Me voy a entretener en relatar la historia del tío mayor de Emilín, porque es muy importante en su vida en aquellos años. Había estudiado en la Universidad Pontificia de Comillas. Era un hombre bajo y obeso desde su juventud, tranquilo y bonachón, con una fama extraordinaria de listo que los que le conocían le pronosticaban como futuro obispo. Tenía otra característica singular: vago e incapaz de realizar una tarea física, aunque por contrapartida ágil y lúcido de cabeza. Fumador empedernido que se pasaba el día liando pitillos de cuarterón y tenía los dedos amarillos de nicotina. Impartía griego en el seminario y acudía a las clases con su vaguedad carismática, sin libros, y enseñaba a los alumnos a traducir la Ilíada. Como buen socrático,
se la sabía de memoria. Al comienzo de su carrera en Astorga, su padre confió a sus 2 hermanas pequeñas al hijo mayor cura, para que se lo llevaran con él y así estudiaran. Así lo hizo la más pequeña, Carmen, la madre de Emilín, mientras que a la otra le hizo ama de llaves de cura, ocultándoselo a su padre mientras se beneficiaba de los recursos por los que el padre le proveía, con este fin y sin asumir que le había impedido estudiar. Cuento con detalle esta historia familiar de Emilio para descubrir su entorno en el que germinó él. Cuando llegó a Astorga de niño, siempre iba al lado de su hermano mayor, Pedro, como si buscara su protección en aquel ambiente nuevo y su sombra le cobijara. Yo, Max Alonso, había sido anatomizado años antes por mi hermano Jesús, ahora ya fallecido, cuando me destinaron a Valladolid, y no acepté para dirigir su centro de televisión después de haber dirigido los de Canarias, Bilbao y Aragón. Conoces toda España, menos la tuya, que es la más bonita. Con Emilio empecé a descubrirla nada menos que por Peñalba de Santiago. Paseando por la calle Ordoño, me contaba historias de su vida y de la ciudad, de su estancia en el Padre Isla, de sus amigos, de Trapiello, de Graciliano Palomo. Así le llegó el alivio y la alegría cuando él superó su enfermedad. Me habló de sus hijas, de sus aficiones y deseos, de sus yernos, de sus nietos, de Asturias, a donde acudía a mojarse. Reandábamos por León y me contaba cosas curiosas como la del barrio del Ensanche tras la estación, cómo le agradecieron sus vecinos su regalo a Zapatero no votándole. ¿Serán cosas de los leoneses o de los españoles? No hubo respuesta. Se encontraba con mis amigos astorganos, que habían sido amigos suyos en su barrio astorgano de Puerta del Rey, a donde se trasladó a vivir con su familia y su industria cuando era niño, a la plaza de Porfirio López, justo al acabar la cuesta que baja a la estación. La última vez que vi a Emilín fue en el mes de mayo del año pasado. Acudió a Astorga a acompañar a Blanca, que dio una conferencia magistral en el ciclo que yo organizaba de los miércoles al sol. Al hacerle la pregunta habitual de cómo estaba, me explicó antes sus avances en su biografía de Diderot, tan densa que no permitía correr. Luego, de pasada, me dijo que tras el COVID no se encontraba muy bien. No pude imaginarme yo que era el principio del fin, de ese que a todos nos llega y que ahora a nuestra edad con demasiada prisa y sin cesar. Se lo llevó a él sin que nos enteráramos. Emilio era un hombre de luz, como esposo leal, como padre y abuelo, con sus alumnos y sus amigos, siempre dando luz e iluminando el camino de los demás, como buen socrático tan perfecto que era. Como a tantos de los que aquí estáis, me queda el consuelo de haberle tenido, de haberle compartido. Por eso nos queda una compensación mejor. Le tuvimos y sin él nuestra vida no hubiera sido exactamente como ha sido. Nada más. Olvidé decir que Max Alonso Maximiliano es primo
de Emilio, es periodista y escritor. Tiene a continuación la palabra Fernando Muñoz Vitoria, amigo de Emilio y compañero desde el año 1970, desde los 10 años en la Universidad de Comillas. Bien, ya me han presentado como compañero y amigo de Emilio desde los 11 años hasta los 23, que terminamos la carrera. Después hubo una interrupción de casi 40 años y nos volvimos a encontrar pues ya cuando teníamos nosotros los 60. Yo os quería contar o recordar algunas de las cosas que para nosotros fueron muy importantes, en comillas, en los años esos fundamentales en los que, como decía Masao, pues aquello de que uno es de donde hace el bachillerato, ¿no? Nosotros los vivimos muy intensamente, como creo que todo el mundo, pero al ser en un internado, pues tenía unas peculiaridades especiales, ¿no? Esa significación para nosotros fue muy importante y nos marcó realmente de forma muy, muy fuerte. Para nosotros empezaba al llegar a Comillas, después de ser trasladados de los pueblos de Castilla o de donde fuera cada uno, ¿no? Y de una familia, llevarnos a Santander con las distancias en la época que eran mucho mayores que ahora. Por ejemplo, para mí, que salía de Soria, tardaba casi 24 horas en llegar. Para mí era un auténtico viaje iniciático el llegar allí, y salía de los secarrales de Castilla en septiembre y amanecía en los maizales del Cantábrico, y claro, para mí aquello era otro mundo, ¿no? Y además, como luego íbamos en un autobús en el que me mareaba siempre, llegaba no solo a otro mundo, sino además llegaba mareado. Pero bueno, todo aquello pues nos trasladaba, como digo, a una especie de nueva vida, una vida nueva que era la que vivíamos allí, que estaba marcada por unos horarios a los que no estábamos acostumbrados, horarios pues absolutamente inflexibles, rígidos, además con un reglamento muy estricto, con unas condiciones pues, que eran muy diferentes a las que habíamos tenido hasta entonces. Y vivíamos en una cosa que llamábamos allí en comunidad. No solo vivíamos pues, con los compañeros del curso, sino también con los de los dos cursos de al lado, ¿no? Los 3 primeros cursos eran gramática, y los 3 siguientes eran retórica, y vivíamos en esa especie de comunidad. Resalto todo esto porque nos hacía llevar una vida realmente muy intensa y muy tener que estar de acuerdo entre nosotros y en una constante amistad, en definitiva. Eran años, como digo, que para nosotros fueron absolutamente claves, y que estaban marcados, como digo, por esos horarios y esos criterios que digo yo que funcionaban en el internado de Comillas, que yo lo resumo siempre en 4, ¿no? De alguna forma estaba marcado por había que ser buen chico, tener buen comportamiento, había que ser listo o ir bien en los estudios, había que ser buen deportista, y si además eras buen músico o tenías buena voz, como era el caso de Emilio, pues mucho mejor. Entonces, estos 4 criterios de alguna forma te encuadraban en aquella especie de jerarquía muy competitiva en la que vivíamos en aquel momento, y que nos hacía tener unos estímulos muy fuertes y una competencia grande en todos los aspectos, deportivos, intelectuales, etcétera, etcétera. Luego, poco a poco, todo aquello, pues de alguna manera se fue suavizando, habiendo una apertura enorme en lecturas, cines, 1000 cosas, y al final nos trasladamos de Comillas, cuando habíamos hecho ya primero de filosofía, a Madrid. Entonces, en Madrid vivimos en primer año en un colegio mayor, y los 2 siguientes, que fueron la época que yo ya conviví más intensamente, próximo y cerca de Emilio, nos fuimos 6 compañeros a un piso en la calle Istúriz, y allí es donde conocimos pues, también a la maravillosa novia de Emilio, que nos presentó con gran envidia de todos. Ayer comentaba con un compañero, Jesús Moreno, que para él, cuando os conoció Blanca, pensó que erais la pareja ideal.
sin más, me lo formuló así y, bueno, quería transmitirlo aquí porque, de alguna manera, lo vivimos todos en aquella época, pues, de esa forma. Como decía, luego interrumpimos nuestra relación durante 40 años prácticamente, porque terminamos la carrera, cada uno se fue a su sitio. Emilio pues vino aquí, se casó, etcétera, etcétera. Se casó primero en Madrid, claro, vino después aquí, y nos reencontramos cuando teníamos 60 años. Y ahí empezó una especie de bucear en los recuerdos de la infancia. En la infancia, yo digo siempre, creo que cada uno tenemos eso, nuestra infancia, nuestro paraíso de la infancia, y para mí el reconstruir ese paraíso con los recuerdos, las imágenes que tenían los 1000 compañeros, bueno, los docenas de compañeros de curso, pero especialmente con Emilio, que lo hicimos en muchas conversaciones telefónicas y también en algunas cenas en Madrid, etcétera, etcétera, pues tenía una importancia muy grande porque, por una parte, era muy arriesgado, porque tenías a lo mejor que revivir tu infancia y reconstruirla de otra forma a como la habías elaborado, al ver cómo los demás habían participado de ella y teníamos esos recuerdos comunes, ¿no? Pues como digo, con Emilio fue para mí en los últimos años enormemente enriquecedor las muchas charlas, sobre todo telefónicas, que tuvimos al final, tratando de recuperar esos recuerdos y todo aquello que había sido nuestra infancia y juventud, en comillas. Yo lo recuerdo, y lo quería formular con toda claridad, pues como en el pequeño artículo que escribí para esto, yo pongo al final que, sobresaliendo del inmenso cariño y admiración con el que recuerdo a mi gran y buen amigo Emilio Geijo, destaca su bonomía, su nunca hablar más de nadie y su descubrir lo positivo de cada persona. En definitiva, su elegancia de espíritu. Muchas gracias. Interviene a continuación Bernardino Prieto, veterinario, amigo, muy amigo de Emilio Geijo. Ha sido inspector, director de veterinario del Matadero, y lo hace en colaboración también con su mujer María Teresa, también veterinaria y que fue inspectora de sanidad. Adelante, Bernardino. En enero del año 79 nos fuimos a vivir al barrio de la Chantría y quiso el destino que cayéramos en el mismo portal y en la misma escalera en que vivían Emilio y Blanca. Unos días después conocimos a Emilio porque nos lo encontramos en el portal de la casa y tuvimos una conversación corta pero muy aleccionadora, sobre todo sobre determinados problemas que vivíamos aquella comunidad de inquilinos. Cuando nos despedimos y entramos en casa y con Teresa, mi mujer, comentamos la conversación, Teresa me dijo: este hombre transmite serenidad. Ella me lo ha repetido muchas veces en la vida, que efectivamente era un transmisor de serenidad. Tenían una niña pequeñita, Nadia, y nosotros un niño, Juan, unos meses mayor que ella, pero más o menos de la misma edad, puesto que asistían a la misma guardería e iban en el mismo autobús. Las esperas por el autobús de la guardería y el camino a casa nos facilitaban la comunicación y los encuentros, de tal manera que cada día íbamos ampliando esos minutos de conversación y explorando nuevas conversaciones. Efectivamente, este tipo de relación no podía acabar en otra cosa que no fuera el nacimiento de una buena amistad. Una amistad que nace sana, que se cría robusta y que aún hoy, más de 40 años después, es frondosa y vigorosa. Recuerdo de aquellos días una conversación con Isidoro, el padre de Emilio, en la que nos invitaba a cuidar, a mimar esta amistad, a que no dejáramos en un solo momento de cuidarla para que no se marchitara y mucho menos se secara. Como pertenecemos a una generación que todavía escuchaba y hacía caso a los padres, nosotros también lo hicimos al de Emilio.
ser amigos de Emilio de Blanca resultaba realmente fácil. Eran y son afectuosos y generosos, respetuosos, tolerantes, siempre dispuestos a echarte una mano, conversadores, inteligentes y amenos, y siempre dispuestos a valorar el trabajo de los demás. Ellos nunca buscaron el protagonismo, ni buscaban el protagonismo ni reclamaban un dominio especial sobre la palabra. Al contrario, eran siempre muy modestos. El hecho de que no reclamaran de que no sintieran esa necesidad de protagonismo y ese dominio sobre la palabra no quiere decir que no hablaran. Claro que hablaban, y mucho, y fuerte, pero siempre cuando esa fuerza nacía de la verdad. A mí personalmente me encantaba oír hablar a Emilio. Me resultaba, además de instructivo, placentero. Ver aquella lucidez con que analizaba y cómo iba construyendo con el vocabulario más exacto un discurso ágil y ligero, lleno de inteligente y lleno de contenido. Además, todo esto venía envuelto en ese papel de regalo que era aquella voz de Emilio que sonaba tan templada, tan armónica, tan vocalizada, moderada, insinuante, todo lo cual no hacía sino descubrir a un extraordinario profesional de la docencia. Emilio, sin quererlo, llevaba más allá de las aulas la enseñanza. He intentado, sobre todo estas últimas semanas, definir a Emilio y no he sido capaz. No he podido, no importaba si lo intentaba con unos pocos adjetivos escogidos o con muchos. En cualquier caso, siempre había facetas que mis palabras eran incapaces de expresar. La grandeza de Emilio no se dejaba atrapar por mis pobres palabras. La muerte de Emilio fue un doloroso puñetazo en nuestros rostros, una herida casi física en nuestros corazones, pero su espíritu sigue vivo en los que hemos tenido la fortuna de compartir con él nuestra existencia. Nadie muere, y ya se ha dicho hoy aquí, definitivamente se dice si mientras haya alguien que lo recuerde. En este caso, Emilio tiene garantizada una hermosa longevidad, porque somos muchos los que hablaremos de él, los que lo citaremos, los que será, para aquellos que será foco o tema de una conversación. Somos muchos los que cuando miramos hacia atrás vemos la imagen de aquel amigo que transmitía serenidad. Gracias, señor Rino. Palabra a continuación para Graciliano Palomo, desde la amistad, desde el recuerdo y desde la entrañable e intensa relación con él. La verdad es que me cuesta mucho hablar de Emilio Geijo y pensar que ya no vamos a estar juntos de nuevo, que no vamos a tener las conversaciones siempre amables e interesantes que teníamos cuando durante los últimos años volvía de Madrid o de Villaornes. Aunque los tiempos de la pandemia habían suspendido mucho contacto físico, seguíamos manteniendo largas charlas telefónicas, por lo que ni siquiera el virus había logrado separar una amistad de muchos años, forjada por una coincidencia ideológica básica y plena. También por la costumbre inveterada de encontrarnos durante más de 20 años en la numerosa y animada tertulia de los viernes en la antigua cafetería Alaska. También por la multitud de excursiones y viajes en común que hicimos los miembros de aquella tertulia. Sin duda, Emilio era un vocacional que disfrutaba plenamente de la enseñanza.
con la materia que impartía, la filosofía, y con el contacto con los alumnos, como se pudo comprobar en multitud de ocasiones cuando nos encontrábamos por la calle con alguno de sus antiguos discípulos. Ahora bien, todavía le resultó más ilusionante la etapa de director de Instituto Padre Isla, en la que se entregó a la tarea de mejorar las deficiencias estructurales, ampliar las enseñanzas, a impartir, y la máxima pasión la puso en la celebración del 150 aniversario del centro y en organizar el homenaje al maestro Lucio García Ortega, a quien él no conoció físicamente, llegó más tarde, pero como encontró allí la documentación que había dejado Lucio, don Lucio, rápidamente se apasionó con aquel homenaje. Sus preparativos me los relataba detalladamente y a la vez me comprometió para escribir en los 2 volúmenes que se editaron para dejar testimonio tanto del aniversario del instituto como del homenaje a Lucio García Ortega. Una vez jubilado de la enseñanza, su espíritu incansable, inquieto, filosófico, organizativo y docente, tuvo la gran idea, junto con sus compañeros Bernardino González, Javier de la Torre y Miguel Ángel Cordero, como ya dije antes, de que esta fundación produjera 2 brillantes exposiciones: La Ilustración, un proyecto vivo, y Cervantes, Camino Abierto. En ella se conjugaba el rigor de los contenidos con la pedagogía divulgativa necesaria para escolares. No nos quedó más remedio que dejarnos contagiar por el entusiasmo de unos jubilados en plena forma, y a pesar de la crisis económica, las exposiciones se llevaron a cabo. Ambas se acompañaron de sendos ciclos de conferencias con gran asistencia de público y después circularon por la provincia, por Villablino, Ponferrada, Astorga, La Bañeza, Sagún, donde fueron muy bien recibidas, especialmente por el gremio de los enseñantes, que sentían el apoyo y el reconocimiento de su trabajo habitual. He hablado de Emilio Geijo como amigo, como amante de la filosofía, como vocacional de la enseñanza y como organizador permanente de eventos que emprendía aventuras docentes a Irlanda durante los veranos, o a Alemania después con el programa Comenius, sin paralizarse por las dificultades. Naturalmente, este recordatorio quedaría incompleto si no citase a las mayores pasiones de su vida. Su compañera Blanca, sus hijas Nadia y Cecilia, y por supuesto sus nietos Asier y Carmela, que durante los últimos años le dieron las mayores alegrías. No puedo terminar este brevísimo y modesto retrato de mi amigo del alma sin mencionar las que creo que eran sus principales características y virtudes: su jovialidad y su bonhomía. Ya lo han dicho anteriores intervinientes, pero es que así se definía. Porque Emilio Geijo era una persona sin enemigos, y es que todo él estaba dominado por los buenos sentimientos. No solo estaba incapacitado para provocar conflictos, sino que tenía la extraordinaria cualidad de buscar arreglos y soluciones a los que aparecían en su cercanía. Y es que, como decía Antonio Machado de sí mismo, ante todo, Emilio era, en el buen sentido de la palabra, bueno. Muchas gracias. Que la música vuelva a ponernos melodía y alas al recuerdo. La agrupación Boreas con tema de Candilejas de Charles Chaplin.
José Luis Antigüedad, amigo de Emilio desde que fue su profesor en la Escuela Oficial de Idiomas de León en el año 1991. Palabra. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que después de haber escuchado las palabras tan sentidas de Blanca, de todas las intervenciones que hemos escuchado en medio de todas estas cosas tan bonitas, yo ya no sé cómo puedo, pido disculpas ya desde el principio, cómo puedo aportar algo más para resaltar la figura de mi admirado querido Emilio, porque se han dicho tantas cosas que estaba viendo, repasando un poquito lo que tenía escrito y digo, me temo que me voy a repetir, pero bueno, espero que me disculpen. Bondad, sabiduría, generosidad, son algunos de los rasgos que definían el carácter de Emilio y que pude disfrutar a lo largo de los años que fuimos amigos, entre León, Dublín y finalmente cuando ya nos veíamos tan a menudo a través de largas conversaciones telefónicas. La última, desgraciadamente, fue la más breve, pocas semanas antes de que fallecía. Soy de Salamanca, pero conocí a Emilio aquí en León en 1991, cuando, como ha dicho Pedro, era uno de mis alumnos, y él que era un gran profesor. Yo tuve el privilegio de tenerle de alumno en mi segunda etapa en AIOI aquí en mi querido León, mi segunda casa. En un grupo que recuerdo con especial afecto, Emilio y yo, por algún motivo, sintonizamos desde el principio. Me conquistaron su interés por el idioma, desde luego, pero sobre todo su educación y su conducta impecables. Aquella voz, creo que lo han mencionado antes, serena, pausada y envolvente, que nunca me cansaba de escuchar. A medida que nos fuimos conociendo en aquellos estupendos paseos por León, que solían terminar en el barrio húmedo, descubrí su pasión por la filosofía, que con tanta dedicación ejerció, como sabemos, en el Padre Isa, pero también por la literatura, el teatro, la historia, tantas cosas, porque Emilio para mí era casi como un hombre del Renacimiento en pleno siglo XX, un hombre sabio. Yo no sé si él se daba cuenta de mi expresión entre admiración y veneración cuando se ponía a hablar de cualquier asunto. Podía ser una divertida anécdota sobre los padres de nuestra Constitución, que según él había contado don Gregorio Peces Barba, o una breve reseña de un clásico de la filosofía que yo escuchaba embobado porque evidentemente no conocía la materia demasiado. Entre medias me dedicaba a explicarle alguna compleja regla o extraña regla gramatical o fonética del inglés, que él siempre me pedía. Poco tardé en comprender que su solo interés por el idioma era porque colaboraba con una organización en Madrid, Juventud y Cultura, que llevaba alumnos a Dublín, han salido antes algunas fotos y se han mencionado aquí antes, para realizar cursos de verano. Sinceramente, Emilio tenía un modesto, en mi opinión, concepto de su nivel de inglés, porque la modestia era también otro de sus rasgos definitorios. Un día me propuso algo que no podré agradecerle lo bastante, que pensara en mí para colaborar con Juventud y Cultura, así que convenció a Emérito para que viniera hasta León a una reunión informativa con padres y alumnos con el fin de conocerme. Y fue de este modo que tuve la suerte de pasar 3 veranos intensos en Irlanda, en los que pude convivir a diario con Emilio, pero también con otras personas que ahora son mis amigos, con nuestro común y querido amigo Brendan, que ha colaborado también en la revista, el coordinador del programa en Dublín, y con el que aún hoy mantengo contacto, además de con un grupo de estupendos profesores y, por supuesto, y está aquí presente también, mi querida amiga y colega Pilar Gutiérrez, de la Escuela de Idiomas de León. Recuerdo cuando Blanca, acompañada primero de Nadie y después de Cecilia, fueron a Dublín. Blanca, ¿te acuerdas de aquella estupenda paella que organizaste, regada con mucha sangría? Demasiada. Pero que convirtió aquello definitivamente en una piña, todo el grupo humano de Juventud y Cultura. Y quería referirme un momento a Blanca. Dicen esto tan típico de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y al revés, estoy seguro de que en este caso es así. Blanca es una mujer increíble. Creo que la mejor compañera que Emilio pudo tener. Es serena, dulce, cariñosa, educada como él. Son, y no exagero, 2 de las personas más buenas y educadas que he conocido. Blanca y yo hemos hablado a menudo durante este año del dolor, de los recuerdos por la pérdida de Emilio, que ella ha llevado con tan gran entereza. Por eso, querida Blanca, Pilar y yo te deseamos de corazón
salud y mucho ánimo y felicidad, si es posible, para acompañar, a pesar de la ausencia de Emilio, a tus hijas y a tus nietos durante mucho tiempo. Podría escribir muchísimas páginas sobre aquellos maravillosos años en Dublín. Emilio era el verdadero alma de la organización, siempre haciendo gala de su sentido del humor. Era tanto el afecto y la admiración que todos sentíamos por él, yo el primero. Nunca podré olvidar, y viendo las fotos que he recordado, esa entrañable sonrisa, tan serena, tan sincera, que he recordado viendo más fotos estos días. Recordaba también una visita estupenda, que ya han salido también fotos, y se han mencionado a la fábrica de chocolate, que con tanto orgullo él llevaba dentro de su padre Emilio, Isidoro, perdón. Porque era capaz con sus palabras, como pocas personas, y con sus gestos, de transmitir emociones cuando hablaba de algo de alguien. No quiero entretenerme mucho más. Agradecer a la Fundación Sierra Pambley y, por supuesto, a Blanca el honor y la oportunidad de participar en este sentido homenaje. Conocía su estrecha vinculación con la Fundación, porque él mismo me enviaba y me hablaba de los muchos proyectos en los que colaboraba, especialmente desde el cuarto centenario de Miguel de Cervantes, de la muerte de Miguel de Cervantes. Tenía un pequeño fragmento, pero para no alargarme, de un precioso email que me mandó, pero como no quiero extenderme, solo decir que al releerlo hace poco me pareció un ejemplo ilustrativo de su fuerte personalidad, de su compromiso con las cosas en las que creía, de la elocuencia y precisión a la hora de escribir que antes mencionaba y que yo tanto admiraba, pero sobre todo de su pasión y su devoción por el trabajo, por sus amigos y por supuesto por Blanca, por sus hijas y por sus nietos. En definitiva, de su pasión por la vida, que tristemente se truncó demasiado pronto. Mi querido amigo Emilio, donde quiera que estés, quiero terminar diciendo que eres una persona, y eres una persona muy especial para mí, un gran amigo. Te echo de menos y nunca te olvidaré. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Madrileña, exiliada, leonesa, aceptada y adoptada, compañera y amiga de Emilio y Blanca, profesora de filosofía en el Instituto de Sabón, Silvia Carrasco. Hola, gracias. Bueno, al ponerme a escribir estas líneas sobre Emilio, me ha ocurrido, pues como muchas veces les ocurre a mis alumnos ante el papel en blanco, que no me salían las palabras. Así que he tenido que recurrir a una especie de asociación libre y bueno, pues ahí van estas palabras torpes que he titulado Dejadme la esperanza. Cuando digo Emilio, digo profesor. Precisamente conocí a Emilio en esta profesión de enseñar a la que yo llegué por casualidad. Cuando estudiaba filosofía en Madrid, jamás pensé en dedicarme a esto. No se puede decir, por tanto, que mi vocación fuera la enseñanza. Vocación significa llamada. Hay en este término ecos religiosos que yo, sinceramente, nunca jamás escuché. Con Emilio compartía precisamente esta idea que nos hacía preferir la profesionalidad ante la vocación. Entiéndanme, los dos amábamos profundamente nuestra profesión, pero los dos coincidíamos en que para ejercerla no basta con amarla. Hay que respetarla profundamente y saber que lo que uno tiene entre manos cuando enseña no depende solo del amor, la emoción y la buena voluntad. Enseñar implica poner en juego la propia formación académica, tener corrección ética, ajustarse a normas deontológicas, garantizar derechos democráticos. En definitiva, el ejercicio profesional de la enseñanza se basa en la racionalidad, es un saber y no solo un amar. Y por eso el instituto no es o no debería ser un hogar, y el profesor o profesora no es o no debería ser un padre o una madre de los alumnos. Es importante y a la vez urgente que todos volvamos a acordarnos de eso. Emilio nunca perdió esta cuestión de vista y, curiosamente, siempre tuvo el cariño de los alumnos no por ser muy majo y cariñoso, sino por ser lo que era, un buen profesor. Cuando digo Emilio, digo compañero, amigo, amistad forjada en largas conversaciones en las que hablar era mucho más que un placer. Cuando digo Emilio, digo amistad y palabra. Por eso, permítanme, voy a hacer una pequeña defensa de la palabra. Reivindico la palabra frente a las pantallas, porque la palabra reúne y las pantallas separan.
La palabra nos hace humanos, somos esos animales que hablan, que piensan y que se vinculan a través del lenguaje. Las pantallas por las que ya solo circulan imágenes veloces adormecen, embrutecen, deshumanizan. Palabra y humanidad, pantallas y brutalidad. Cuando digo palabra, no estoy simplemente refiriéndome a las unidades lingüísticas con las que escribo o hablo. Cuando reivindico la palabra, reivindico eso que los griegos llamaban logos. Esto es lenguaje, pensamiento, la racionalidad misma. Logos proviene del verbo griego legein, que originariamente significaba hablar, recoger, reunir. Ese logos que reúne y humaniza también está presente en el diálogo. Con palabras dialogo con el amigo, pero también dialogamos con nosotros mismos. Y en este hablar hacia afuera y hablar hacia adentro, tomamos identidad propia y conciencia del mundo. Vuelve a ser importante y a la vez urgente que saquemos las pantallas de las aulas y volvamos a enseñar con palabras. Cuando digo Emilio, ya acabo. Cuando digo Emilio, digo esperanza, futuro, porvenir. Emilio también encarnaba eso para mí. A veces yo me desesperaba mucho dando clase y volvía al departamento echando pestes de los alumnos, hablando de que no había futuro con esta juventud perdida. Y entonces Emilio me daba siempre la razón. Me decía, es verdad, ¿qué razón tiene? La juventud está corrompida. Ya lo decía Sócrates en el siglo V a.C., así que fíjate cómo estarán ahora. Obviamente, todo esto lo decía con mucha ironía y con esa sonrisilla burlona con la que siempre lograba apaciguar esos enfados pueriles míos. Me enfadaba más con mi incapacidad para explicar que en realidad con esta juventud que hace lo que puede siempre. Esta esperanza que Emilio me regaló hasta el último día en que se jubiló es algo que creo hoy también necesitamos recuperar, pero no como un simple acto de fe. No hablo de esperanza en un sentido religioso, no hablo de una ilusión ficticia o de un consuelo ante un mundo cada vez más horrible. ¿De qué esperanza hablo entonces? Bueno, yo recurro a la filosofía, es a lo que me dedico. Voy a la filosofía a buscar la brújula y uno de los pensadores que más se han ocupado de esta cuestión de la esperanza fue Ernst Bloch. Para él, la esperanza no era simplemente un mirar al futuro, sino que implicaba además pensar bien el presente, porque el presente, es el campo de posibilidad en el que brotará el futuro. Pensar es un verbo emparentado con el verbo cogitare, que significa además cuidar. Por tanto, tener esperanza pasa por cuestionar el presente, es decir, pensarlo, cuidarlo y proyectar lo posible que hay en él. Y nadie, creo, puede pensar sin ese logos, sin esa palabra antes reivindicada. La esperanza de Bloch me recuerda mucho a ese cuidado y profesionalidad que Emilio ponía en la tarea diaria, a ese saber que se expone y que se pone en juego en el aula. En realidad, un acto de esperanza cotidiano es también el que transcurre en un aula cuando, apagadas las pantallas que embrutecen, estudiantes y profesores dialogamos, leemos, nos reunimos y unimos incluso con los que ya no están a través de la palabra. También este que estamos haciendo aquí y ahora es un acto de esperanza, pensar y cuidar la memoria y la palabra de Emilio. Permítanme acabar con unos versos. De ellos he robado el título de estas palabras para Emilio, para ustedes y para mí misma. Con esta canción última de Miguel Hernández me despido reivindicando palabra y esperanza. Pintada, no vacía, pintada está mi casa, del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada, con su desierta mesa, con su ruidosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana. Será la garra suave. Dejadme la esperanza. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Interviene a continuación Eduardo Rodríguez Bordón, que fue director del Instituto Padre Isla,
profesor de matemáticas y, por tanto, entrañable amigo y conocedor de Emilio. Tres minutos con Emilio. Agradezco a Blanca, a Lorenzo, a Concha y a Pedro y a todos los que habéis participado en las reuniones semanales que nos han permitido llegar hasta aquí, la labor realizada, y permitidme charlar un instante con vosotros, y estoy seguro, también con el magnífico conversador que fue Emilio. Muchas gracias. Conocí a Emilio a mediados de los años 90, cuando yo regresé al Padre Isla como profesor. Emilio, que a lo largo de casi 20 años había desarrollado una intensa labor cultural y docente en el instituto, ocupaba entonces el cargo de director. Buen gestor y buen hombre de letras. Era el momento del 150 aniversario. ¿Os podéis imaginar la actividad del director cuando hasta los reyes de España se te meten en el instituto? Con un buen equipo directivo y con Andrés Herrero capitaneando el departamento de actividades culturales y extraescolares, Emilio desarrolló una gran labor en el centro. Conocedor de varios idiomas, siempre fue un gran defensor de la relación con otros países, tanto de alumnos como de profesores. Irlanda, Inglaterra, Alemania, Italia, Polonia y otros fueron países que, con la colaboración de profesores, alumnos e instituciones educativas, permitieron a nuestros alumnos relacionarse con sus colegas europeas mucho antes de que los intercambios fueran el pan nuestro de cada día. ¿De dónde venía esa inquietud europeísta de Emilio? Según me explicó en Siracusa, por cierto, donde coincidimos en un viaje de pensionati, que es como llaman en Italia a los jubilados, a los 11 años era un niño miembro del coro de los jesuitas de Comillas, y recorrieron ciudades y hasta televisiones alemanas cantando durante unas navidades. Y me enseñó hasta el vídeo que uno puede encontrar en YouTube como recuerdo de aquellas grabaciones navideñas. Eran los primeros años 60 y el espíritu europeo prendió en él y no le abandonó jamás. En años posteriores, sin abandonar su interés por lo europeo, Emilio se centra en un intenso trabajo sobre la enciclopedia y los enciclopedistas franceses. Rousseau será su preferido. Y allá, al fondo, los jesuitas. Jamás olvidó que, desde el punto de vista intelectual, ellos fueron sus primeros maestros en la formación preuniversitaria. Y siempre, siempre mantuvo una relación cordial con ellos. Procuraba hacer una visita frecuente al Colegio de León para charlar un rato, sobre todo con los más mayores. Con Emilio siempre fue muy fácil conversar, de cualquier cosa, hasta de filosofía, que mira que es complicado. Algo que nos gustaba mucho a los dos era hablar de cine, de la última peli que habíamos visto, y desguazar hasta el último diálogo si nos había gustado mucho. Si además nos tomábamos un café, un amaro, o en alguna ocasión una copita de buen champán francés, con cualquier buena disculpa, entonces la charla podía ponerse más que interesante. Recuerdo una ocasión de estas en Taormina, y seguro que la recuerdas, Julita. Argumentando sobre no sé qué temas filosóficos, surgió el asunto de los imposibles metafísicos. Emilio, citando a su compañero de departamento Teodoro del Valle, levantó la mano y nos dijo: los imposibles metafísicos son tres: un jesuita humilde, un dominico docto
y un franciscano limpio. Pero qué sabio era Emilio. Muchas gracias. Exalumna suya, hoy médica en urgencias en el Hospital de León, Humera Safir. Tienes la palabra. Lo primero quiero agradecer a Blanca por llamarme para este evento y empiezo. Hace mucho tiempo fui tu alumna, Emilio. Después nos encontramos en varias ocasiones por las calles de León con hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que te vaya todo bien siempre, con tu eterna sonrisa, alegrándonos siempre por nuestros logros. Nos volvimos a ver hace poco para celebrar el aniversario del instituto, el cual organizaste. Y poco tiempo después recibí la triste noticia de tu partida, mi querido y estimado Geijo. Con el corazón lleno de recuerdos y la tristeza que deja la partida de alguien tan especial, me permito escribirte estas líneas. Sabes lo poco que me gusta hablar en público, pero siento que esto te lo debía. La noticia de tu adiós dejó un gran hueco profundo en nuestros corazones y en el alma de la comunidad educativa que formaste con tanto esmero. Aunque las palabras difícilmente podrán abarcar la magnitud de lo que significaste para nosotros. Quiero, en este pequeño tributo, expresar mi sincero agradecimiento por haber tenido la gran fortuna de ser tu alumna. En una ocasión, Nelson Mandela dijo: «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Y tú, querido Geijo, sin duda alguna, fuiste la encarnación viva de esta poderosa declaración. Cada clase tuya no fue solo un capítulo académico, sino un viaje guiado por tu pasión y tu dedicación. Una excursión que iba más allá de las páginas de los libros, invitándonos a descubrir el conocimiento con un espíritu curioso, ávido, atrevido. Recordaré con cariño las lecciones que se impartieron en tu aula, para tener en nuestras vidas tus anécdotas que nos brindaron valiosas lecciones de vida y sobre todo tu dedicación incansable para ayudarnos a crecer no solo como estudiantes, sino como personas. Tu influencia positiva trascendió las paredes del instituto. Fuiste un faro de inspiración, un guía compasivo, un gran maestro. Con tu eterna sonrisa siempre estuviste allí para ofrecer tu apoyo y orientación, recordándonos constantemente que éramos capaces de lograr más de lo que nos imaginábamos en ese momento. Hoy, mientras evoco los momentos compartidos y las lecciones aprendidas, quiero expresar mi agradecimiento eterno. Gracias por iluminar nuestras vidas con tu sabiduría y tu amor. Gracias por escuchar siempre. Gracias por estar ahí. Descansa, querido Emilio. Con respeto, Humera, tu alumna. Muchas gracias. Tiempo para la música. Das Ding in the Wind de la Virgen por el grupo Boreas.
Y abordamos la última intervención. Miguel Ángel Cordero, doctor, catedrático de filosofía, filósofo y en sintonía, lógicamente, con el mundo. Buenas tardes, amigos de Emilio. Buenas tardes a todos. Después de todo lo escuchado y teniendo en cuenta que la emoción ya llega a determinados límites casi insoportables, voy a ahorrarme mucha presentación en relación con él para dar así paso a esta especie de charla en torno a un tema que pienso que era muy querido, el de la relación entre la filosofía y el teatro. Recuerdos de Emilio. Emilio y yo hemos tenido trayectorias casi paralelas. Los dos astorganos, luego Comillas. Por cierto, incluso la pertenencia a la Escola Cantón, para después hacer filosofía y dedicarnos luego a la enseñanza en León. Con algunas actividades compartidas, como por ejemplo la del ciclo de conferencias y exposición sobre ilustración, a la que aludía antes Lani, alguna presentación de libro y una prometedora publicación en prensa de un folio que conoció tan solo un primer número y que se titulaba precisamente La Folia. Entre mis primeros recuerdos aparecen unas tabletas de chocolates Heijo que me regalaba su padre, Isidoro, un hombre rubicundo, de sonrisa generosa y ademanes acogedores, cuando yo, de pequeño, acompañaba a mi madre a aquella casa para ponerles inyecciones. A cambio de las inyecciones, el chocolate, salíamos ganando mucho, desde luego. Toda la casa olía a chocolate. Dulces recuerdos, como si tuviera en ella la ocasión de vivir mi pequeña experiencia de Hansel y Gretel. Si paso después a otros asuntos, en torno a, por ejemplo, temas suyos escénicos, Sócrates y Rousseau, como se ha dicho aquí, han sido, digámoslo así, dos de los filósofos que han sido tema en sus representaciones escénicas. Representadas además por los profesores del instituto. Emilio llevó la filosofía a la escena y la escena a la filosofía como su admirado Diderot, el pensador de diálogos teatrales. Es curioso porque también Sócrates, otro de sus temas como dramaturgo, fue precisamente un pensador teatral en discusión continua, que, como hacía la madre de Sócrates, y él lo recordaba, ayudaba, digamos, a sus paisanos atenienses a alumbrar las ideas. Otro tanto Rousseau, pero ya la Ilustración. Como toda la Ilustración, fue un diálogo constante. Diderot es, en este sentido, un paradigma ilustrado. Y sobre él, como también se ha señalado aquí, estaba escribiendo precisamente Emilio su novela. La aproximación filosófica al teatro que Diderot trató en su paradoja sobre el comediante será mi tema aquí. Puede parecer una cosa un poco fuera de lugar, entre tanto recuerdo entrañable, pero bueno,
habrá que hacer también, digámoslo así, hueco al pensar, al pensamiento, digámoslo así, que se escenifica. Y en la medida en que esto, digamos, suscita interés y de alguna manera un enigma, conviene tratar, por tanto, sobre esta paradoja sobre el comediante que, digámoslo así, ha dado pie a una versión completamente anticonvencional acerca del papel del actor. Una sorprendente aportación histórica de su autor al arte de la interpretación que aún da mucho que pensar. La paradoja sobre el comediante. Pero antes oigamos a Hamlet. No es monstruoso que este actor, solo en una ficción, en una pasión soñada, pueda sujetar de tal modo su alma a su propio concepto, que por obra de ella palidezca todo su rostro, con lágrimas en los ojos y agitación en su aspecto, con voz rota y toda su actitud ajustada en sus formas a su concepto. He oído decir que ciertas personas culpables, viendo teatro, con el mismo artificio de la escena se han sentido impresionadas hasta el alma, de tal modo que al momento han proclamado sus malas acciones. El drama es la realidad en la que atraparé la conciencia del rey. ¿Tanto poder tiene la ficción sobre la realidad? ¿Acaso se trata de la verdadera realidad? ¿De la ficción como realidad? ¿Qué nos dice al respecto Diderot en la paradoja sobre el comediante? Este es un ensayo, un diálogo crítico en el que se enfrentan entre sí dos interlocutores en torno al tema de la actuación teatral. El segundo de ellos, empiezo por el segundo, sostiene la opinión convencional de que el actor ha de poseer gran sensibilidad, identificándose con las emociones de sus personajes. El primero, alias Diderot, defiende en cambio que el actor finge o imita dichas emociones, sin verse afectado por ellas. La razón se encarga de estudiar la conducta del personaje. Razón frente a emociones. Dos tipos, pues el natural, zarandeado por los estímulos. Emoción es conmoción procedente de un agente externo. No es el sentimiento habitual, ni siquiera es la pasión, es una conmoción, puesta precisamente muy en boga y de moda desde el lenguaje cartesiano del siglo XVII. Hoy vivimos en pleno auge de las emociones. Y el reflexivo, no el natural, el reflexivo, distanciado y anticipado a ellos, bajo el principio de que nada ocurre en el escenario como en la naturaleza. Y sin embargo, esta es la paradoja, es en el escenario donde se conoce a la naturaleza. Yo quiero, dice Diderot, que tenga mucho criterio este actor. Necesito en ese hombre a un espectador frío y tranquilo, que tenga penetración y ninguna sensibilidad. El arte de imitar todo, una aptitud por igual para toda clase de caracteres y papeles. Lo que me confirma en mi idea es la desigualdad de los actores que interpretan por inspiración. No esperéis de su parte ninguna unidad. Su modo de interpretar es alternativamente fuerte y débil, cálido y frío, vulgar y sublime. En cambio, el comediante que interprete por reflexión, por estudio de la naturaleza humana, por imitación constante de algún modelo ideal, por imaginación, por memoria, será uno y el mismo en todas las representaciones, siempre igualmente perfecto. Todo ha sido medido, combinado, aprendido, ordenado por su cabeza. No hay en su declamación monotonía ni disonancia. El gran actor se eleva por encima de sí mismo a la grandeza de un fantasma ideal. Esto parece un oxímoron. La grandeza de un fantasma ideal.
hasta qué punto Diderot no teme llevar la paradoja al extremo, al menos en este texto. No vamos al teatro como a la calle. La naturaleza escénica se eleva a la altura de la idea, donde haya su lenguaje encontrándose paradójicamente a sí misma. ¿Qué es ser natural en el teatro? Ser conforme con un modelo ideal. La naturalidad de la vida ordinaria en la escena es muy poquita cosa. Pasa desapercibida por completo, es inapreciable. Es muy poco natural. La naturalidad en el teatro es muy poco natural. Y añade Diderot, la sensibilidad natural es apenas la cualidad de un gran genio. No es su corazón, sino su cabeza la que lo hace todo. A la menor circunstancia inopinada, el hombre sensible la pierde. En la comedia del mundo, es a la que siempre vuelvo. Todas las almas ardientes ocupan el escenario. Todos los hombres de talento están en el patio de butacas. Los ardientes son objeto. Los hombres de talento son sujeto. Diderot había sido en su teatro y en su vida una de esas almas ardientes y apasionadas. Es bien significativo lo que él mismo nos cuenta de su encuentro con el actor francés Sedin. Le abordo, le echo los brazos al cuello, me falla la voz y me corren lágrimas por las mejillas. He ahí al hombre sensible y mediocre, dice Diderot. Sedin, inmóvil y frío, me mira y me dice: «Ah, señor Diderot, pero qué lindo aspecto tenéis». He ahí al observador y al hombre de talento. Hay una inversión clara de papeles. El filósofo crítico se ve rebajado y convertido en objeto de observación escénica, dando el espectáculo. En tanto que el actor, sin efusiones, le contempla distanciado y le sustituye como sujeto crítico. Una mirada larga e imprescindible en su oficio frente a la vida zarandeada por las emociones, reactiva frente a los impactos. El mediocre necesita ser impactado para sentirse vivo. E inversión de la escena. El actor de talento nos mira, roba nuestro mundo. Esta expresión es de Sartre. Como se ve, robaba el mundo a Diderot, convirtiéndolo en objeto, desde lo alto de la idea. Él, Sedin, es el sujeto. Y se dirige a las sensaciones de los espectadores, engañándolos, entre comillas, a limitar los síntomas de los personajes para agrandar todo en sus cabezas, convirtiéndose en la norma de su juicio. Agrandar. En la escena se agranda todo frente a lo que pasa en la calle. Y añade, porque es imposible apreciar de otro modo lo que pasa dentro de nosotros. Esto me recuerda una frase de Proust en que viene a decir que la vida literaria es la única vida verdadera, porque permite que revelemos nuestra existencia ante nosotros mismos, que nos conozcamos a nosotros mismos. Gracias al rodeo literario podemos conocernos a nosotros mismos. Algo así está ofreciendo Diderot también. Nos contemplamos desde la atalaya del modelo. Curioso engaño, aceptado de antemano a la entrada del teatro, del que depende la confianza en la verdad. Quien entra en el teatro acepta ya el engaño de antemano, del que depende la confianza en la verdad. Cuando todo es falso en la calle, se espera la verdad del engaño teatral. Está jugando constantemente con los términos engaño, verdad, verdad, engaño. El engaño es, digámoslo así, ese esfuerzo de careta, de careta aparente, de máscara aparente, pero ahí está precisamente la verdad del teatro. Nada es más fiable que la ilusión representada. El comediante, ironiza Diderot,
Llora como un cura incrédulo que predica la pasión, o como un seductor a los pies de una mujer que no ama. Cura y seductor mentirán en el púlpito o en la cama, pero no mienten en la escena. Luego, ¿no sois nunca vos mismo?, pregunta Diderot al célebre actor inglés Garrick, de gira por París. De ningún modo. No se trata de mis entrañas ni de mis gritos. Son las entrañas y los gritos de ese otro que yo he imaginado y que no existe. Ese otro es un otro ideal. ¿En qué consiste el extraño poder de seducción de la idea? ¿Qué le falta a un avaro que sí tiene el avaro con mayúscula? ¿Por qué nos conmueve el monólogo del mercader de Venecia? ¿Qué nos desasosiega en el crimen de Marat o en la tragedia de Edipo? En el crimen de Marat, lo que se desangra en la bañera es la revolución. Lo que clama el judío mercader es la justicia ciega. Y la ceguera de Edipo es la visión del mal. Modelos ideales. En todo arte, no solo en el drama, la idea tiene un poder de resonancia universal que eleva su significado a la altura del mito. Es visión abierta de totalidad en círculos concéntricos que van del todo de cada personaje al todo de la obra. Pero siempre esta visión de unidad, de espiral hacia arriba, de resonancia creciente. Es horizonte de sentido la idea. Idea no es concepto, como el que se la suele confundir. Es horizonte de sentido de la peripecia natural que nace y muere. La idea es como un globo, se expande, nunca se termina, sigue y sigue hacia arriba. El concepto es cerrado como un guante que se adapta perfectamente al objeto. Como el concepto queremos controlar, dominar, definir, perfilar el objeto. Suele tener un sentido práctico el concepto. En cambio, la idea es un camino abierto a recorrer sin que se termine nunca de recorrer del todo. Esa visión requiere una base biológica y aún ontológica, más allá, digámoslo así, de la escena teatral, más allá de la estética, con la que sueña D'Alembert en El sueño de D'Alembert. Dice Diderot, ninguna molécula se parece a otra, ni siquiera a sí misma. No hay nada preciso en la naturaleza, nada es esencial a un ser particular, pues toda cualidad es participada por todos los seres. ¿Qué queréis decir con vuestros individuos? No los hay, en absoluto. No hay más que un gran individuo, es el todo. Como en el teatro, donde ningún papel es idéntico a sí mismo, sino que participa de las cualidades de los demás en el todo dialéctico, ese diálogo constante, de los papeles en la escena. Es curioso cómo, al final, el diálogo, la dialéctica, al igual que en Platón, es el tema. No hay fin, es el tema. Platón, más que un idealista, es un dialéctico. Hablemos pues de la idea en un sentido dialéctico, como en el teatro. El médico Bourdieu, de El sueño de D'Alembert, conjetura que el ser humano es una red nerviosa, receptora de estímulos y emisora de movimientos, como la araña en su tela, con dos centros. El cerebro, órgano de la frialdad, que requiere el gran comediante, ¿verdad?, con facultades críticas, totalizadoras, sentimiento, voluntad, etc. Y el diafragma o plexo solar, órgano del patetismo, sede de la sensibilidad inconsciente y autónoma, propia del emocional. De ahí los tres tipos básicos de personalidad. Unos destacan por su sensibilidad periférica,
otros por el exceso de control central, y por último se encuentran los que consiguen un equilibrio entre centro y periferia. Un ser sensible, dice Popper, es un ser mediocre, abandonado a la discreción del diafragma. Y esto se lo declara a Mademoiselle del Espinasse, que se queda horrorizada por ello, claro. El gran hombre cerebral se caracteriza por su autodominio desde el centro de la red nerviosa, sin desequilibrios. No pierde las riendas de sus objetivos y difícilmente se verá sorprendido. Será un gran rey, un gran ministro, un gran artista, pero sobre todo, esto lo subraya además Diderot, un gran comediante, un gran poeta, músico, médico, y no temerá la muerte, liberándose de todas las tiranías del mundo. Hay aquí una cierta evolución ya en relación con la polaridad de la paradoja sobre el comediante. En el sueño de D'Alembert se avanza un paso ya hacia el equilibrio entre cerebro y vísceras, entre imaginación y sensibilidad, entre centro y periferia. En el artículo sobre el genio, sobre el génie, Diderot matiza su idealismo al definir al genio como una cualidad de alma particular, secreta e indefinible. No es imaginación, ni juicio, ni espíritu, ni sensibilidad, ni gusto. Es un poco de todo y junto, sino un equilibrio de cabeza y vísceras como espíritu observador o espíritu profético, capaz de adelantarse a las leyes naturales y apostar con seguridad. El hombre de genio vive en adecuación con el mundo. Con el mundo. Idea, mundo. Mundo es algo así como esa dialéctica de las ideas. Y no solo de las ideas, de los sentimientos, de las decisiones, de las ambiciones, etcétera, etcétera. Mundo. Idea totalizadora. Pero ya en equilibrio entre el cerebro y las vísceras. En la escucha del mundo, no en la imposición racionalista de una idea. En tanto que el sensible, con su vana gesticulación y su patético lenguaje, fracasa. ¿Sería acaso el sobrino de Rameau ese genial comediante? Esta es una novela de Diderot que le llevó unos 10 o 12 años concluir, porque se trata de una novela en que parece ponerse Diderot a sí mismo y a la ilustración entera en cuestión de arriba a abajo. En la novela Teatro de Ideas hay solo dos personajes, Rameau, o sea, él, y el filósofo, moi, alias de Diderot, en abierta confrontación. El primero, Rameau, un pantomimo cínico, provocador de la sociedad de la que depende, y a la que entretiene como bufón que conoce los límites de la tolerancia. Un burlador desvergonzado de la moral establecida y aún de toda moral. Hemos de pensar si es un buen o mal actor. Moa le sale al paso, no demasiado escandalizado por su discurso. Así se presenta el sobrino. Nadie ha hecho uso de este arte mejor que yo, pero en lo que soy insuperable es en los tonos suaves que acompaño con una sonrisa, en la variedad infinita de expresiones encomiásticas. Para ello pongo en movimiento la nariz, la boca, los ojos, la frente. Tengo los músculos de la cintura especialmente ágiles y un modo de doblar la espina dorsal, alzar o bajar los hombros, extender los dedos, inclinar la cabeza, cerrar los ojos y quedar estupefacto, como si del cielo descendiera sobre mí una voz angelical y divina. Eso es lo que gratifica. No sé si captáis toda la efectividad de la actitud que acabo de describiros. Cualquiera que precise de otro es un indigente y debe adoptar posiciones. El rey toma posición ante su amante y ante Dios. También da sus pasos de pantomima. A fe mía, que eso que llamáis la pantomima de los mendigos no es otra cosa que el gran baile de la tierra. Técnicamente el sobrino es un comediante frío, como demandaba Diderot, distante, observador, bien ceñido a su papel y maneras, irónico, explotador de la mentira social,
¿Pero es acaso el gran comediante? Oigámoslo de nuevo. ¿Creéis que el mismo placer está hecho para todo el mundo? Extraña visión. La vuestra supone un giro novelesco que no compartimos. El de un alma singular, el de un gusto particular. Decoráis esa rareza con el nombre de virtud, la llamáis filosofía, pero ¿acaso la virtud y la filosofía están hechas para todo el mundo? Bastille conserva quien puede. Imaginad el universo sensato y filosófico. Concededme que sería terriblemente triste. Es mejor ser un bribón feliz que un visionario de la virtud. Louis, un desecho social, descreído, oportunista, pero no hipócrita. O sea, un actor no hipócrita. Un pantomimo sin corazón ni modelo ideal que él considera mero idiotismo o particularismo novelesco. Eso, la virtud, la filosofía, es un particularismo, esto es una ocurrencia. A algunos les va bien, a otros muchos no. No es desde luego el gran comediante del ideal que exigía Diderot, por encima del temor a la muerte y opuesto a la tiranía. No hay grandeza en sus hábiles gestos, sino servilismo adaptado a las circunstancias. Pero moi, o sea, Diderot, parece condescender a su ataque a la virtud, esa fastidiosa convención, al oponerle gustos más refinados y educados propios del filósofo. Por ejemplo, la música no sería solo cuestión de técnica. Este sobrino de Rameau es sobrino del famoso músico Jean-Philippe Rameau del siglo XVIII, pero poco parecido a su tío. Pero el hedonismo de Diderot no es más que eso, un hedonismo de orden superior. ¿Es eso una moral? No es una moral del deber como exigirá Kant. Y mi pregunta ya, estamos determinando, ¿era el sobrino la contrafigura rechazable del moralista Diderot? ¿O más bien su lado oscuro? Es decir, la ilustración es siempre eso que decimos de la razón, esa especie de omnipotencia de la razón contra la superstición. ¿O hay un subterráneo ahí del que desde luego se ocupa Diderot con esa sinceridad? ¿Es acaso este, el sobrino, su monstruo cínico, su Mr. Hyde? De acuerdo con los libertinos del siglo XVIII, todo es pantomima. Relaciones peligrosas, que decía Lacroix. Todo es interpretación sin realidad. No estamos ahora en algo parecido, o no estamos yendo en una tendencia semejante. Se habla mucho del escenario, de trasladar al escenario, de interpretar, que da mayor importancia quizá al intérprete que al compositor, por ejemplo. No hay hechos, solo interpretaciones, dice Jean Bátimo. La representación es el sucedáneo de la presencia, de la presentación, en nuestra sociedad del valor de cambio, sociedad del espectáculo. Ficción como realidad. ¿No es acaso monstruoso? Se admiraba Shakespeare en Hamlet. El poeta, decía Fernando Pessoa, es un fingidor. Lo es doblemente el actor, fingidor del poeta. Y aún más radicalmente el filósofo, intérprete racionalista de la naturaleza, como teorizaba Diderot. Esa comedia del mundo a la que siempre vuelvo. Emilio pensaba en esa comedia del mundo a la que volvía una y otra vez. No solo en las obras que componía, también en las que representaba y eran de otros. Como Diderot, esa comedia del mundo a la que siempre vuelvo. La comedia incluso del pensamiento y, por supuesto, de la misma vida. Nada más. Vamos a concluir primero con una pieza musical, La Vía Voz, y gracias entrañables a Maite, a Eva y a Marta de Grupo Boreas, y después de ello concluiremos con la expresión más jubilosa
de la universalidad que encerraba el espíritu universitario al que nunca podría renunciar Emilio Geijo. Y con ello festivicemos también este recuerdo, no solo entrañable, sino vivificador de alguien que, por recordarle tan intensamente, se queda con nosotros intensa, y no me exagero al decir que perpetuamente. Emilio perpetuo. Adelante. Antes de despedirnos, que sepáis todas las personas interesadas que lo deseen adquirir, a la entrada tendrán esta publicación que en efecto se ha confeccionado y editado gracias a los auspicios de la Fundación Serapaz Rey, y en la que se han recogido tanto las intervenciones que aquí habéis escuchado como complementos informativos, una entrevista, pero sobre todo, lo más importante, publicada obra inédita de Emilio Geijo, 4 microrelatos, El filósofo, Diderot y el futuro, la ilustración, un proyecto vivo, biografía de 2 enciclopedias, y sus obras teatrales, Ciudadano, Ginebra y Nietzsche, El viajero y su sombra. Nada más, muchísimas gracias a todos, que vemos de aquí este recuerdo intenso y vivo, que vuelvo a repetir.
nos hará tener con nosotros a un Emilio perpetuo, a un Emilio amigo y a un Emilio tan amigo de la cercanía que la sentimos todavía como hoy creo que hemos podido constatarlo en este entrañable acto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas y empezamos y concluimos con el Gaudeamus. En el nombre